Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles santo. Hoy es miércoles 5 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente, Día de la Tierra. Por cierto, un día en el que, Yanivel Abrego presentó su candidatura presidencial a las primarias de Cambio Democrático, además de, el tema, obviamente, de los paros. Recuerde, si usted va hacia el interior, hay un tranque en el área de Villarrosario. Hay también amenaza de tranque en el área de Natá por parte de los transportistas. Además, se especula mucho. Usted mantenga, tanto la sintonía de KW Continente como aquí en Next, donde les estaremos diciendo qué es lo que está pasando. Un día también en el que, la noticia del mundo. Ayer llegó Donald Trump a su comparecencia en este juzgado en Nueva York. Allí se le fichó y se le presentaron los cargos. Él se declaró no culpable. Bueno, ¿qué pasa en la lotería? Atención, 702 y 1. Hoy el sorteo nacional será en el Festival de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus derivados en el Roble de Agua Dulce. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, miércoles santo, miércoles 5 de abril. Estamos en la Semana Mayor. Y fíjese, lo primero que debo decir es expresar, creo que sin duda alguna lo hago a nombre de este colectivo, es suyo, don Fernando, nuestro más profundo rechazo a la brutal agresión de Daniel Ortega y su señora contra el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, que fue... Está en Honduras. Sí, lo pusieron en la frontera de Honduras descalzo. Sí. Hay que tener una mente enferma. Bueno, perseguir Nazareno en medio de Semana Santa, yo creo que... ¿Qué fue lo que hizo él? En su iglesia, la gente alrededor de la iglesia caminando. Lo que pasa en las procesiones. Y en Matagalpa, un área, yo no sé si usted conoce Nicaragua, pero Nicaragua, en esa área en particular, el área de los artesanos, son gente muy católica. Entonces, ¿qué problema es el gobierno sandinista tan cerca de Ortega y tan lejos del Papa Francisco? Yo creo que más cerca de Somoza que del Papa Francisco. No, ya él superó a Somoza por calle. Las barbaridades que ha hecho Daniel Ortega y la señora Rosario no tiene nombre. Yo expreso y espero que el gobierno de la República de Panamá exprese su más rotunda protesta ante esta brutal agresión a un sacerdote panameño, colorense, por cierto. Colorense, sí. De lo que ha pasado allá en Nicaragua. Esa es la primera. La segunda noticia que les quiero dar, y es por eso que nosotros les explicamos a ustedes lo que está pasando en el mundo. Porque cuando uno entiende lo que está pasando en el mundo, uno tiene una concepción del bosque, y sobre todo, fíjese que nosotros le damos noticias del mundo en general y en particular de la región nuestra, por los niveles de influencia que tiene. Nosotros no somos ajenos al mundo, el mundo influye en nosotros y nosotros en el mundo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Ayer leía el informe del Banco Mundial, Fernando, sobre Panamá, y en la vocería de su economista jefe. Mire lo que decía el economista Malón del Banco Mundial. La región latinoamericana en general va a crecer menos de lo esperado. 1.3. Y se estima el crecimiento de la región en 1.3. Sin embargo, en esa región destaca el crecimiento de Panamá con 5.7% en el año 23. Es el crecimiento más alto de la región, el crecimiento económico neto. Más alto que las predicciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo les destaco esta posición porque leyendo algunas informaciones que están en los medios de nosotros, aquellos profetas del desastre, yo creo que si Panamá tiene problemas, sin duda alguna tenemos problemas, y ¿quién no tiene problemas? Pero la realidad demuestra un sólido comportamiento de la economía desde el año 21, 22 en particular, y 23 de lo que va de este año, en donde el primer trimestre que concluyó
y con las aperturas que se han hecho, bueno, esta semana, Fernando, las áreas del interior están, todos los hoteles están llenos. Eso significa un movimiento de la economía, significa empleo, ingresos. Ingresos no solamente para la empresa privada grande, sino para los pequeños y medianos artesanos que venden más pan, más fritura, más puerto, más tortilla, en las áreas de nuestro interior, a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, creo que la nación, realmente la economía no está en recuperación, está en franco crecimiento. Sí, bueno, el resultado de Expo Turismo, Expo Logística y Expo Commerce, 134 millones de dólares en transacciones. Y además, la firma del acuerdo minero y el desarrollo de obras de infraestructura. Porque, ¿qué dice el informe del Banco Mundial? Lo que dice el informe del Banco Mundial es que uno de los grandes problemas que enfrenta América Latina es la pobre inversión pública que se está realizando en la región. ¿Producto de qué? De que la situación financiera, la indisciplina fiscal, ha producido, por ejemplo, situaciones como en Chile, en donde no haber una reforma fiscal que fue rechazada por la Asamblea, el presidente se quedó sin ingresos para el desarrollo de esos programas y desarrollo de infraestructura y tiene que recurrir a estrategias en las que le es difícil endeudarse. Fíjese en Ecuador, de qué nivel de endeudamiento puede ir el presidente Guillermo Lasso con una sobretasa de 17,5% sobre los bonos de los Estados Unidos en dólares. Él no puede salir al mercado de dólares sino a un precio altísimo. Entonces, esta realidad de la región analizada por el Banco Mundial nos dice a nosotros dónde estamos parados. Claro, vendrán de una vez a decir, bueno, es que el Producto Interno Bruto no refleja, no refleja con exactitud los problemas sociales, pero sí refleja, sin crecimiento económico no hay desarrollo. No hay nada que repartir. No, ¿qué vamos a repartir? Entonces, creo que es una noticia importante. Y cuando el crecimiento cayó a 18, todos hablaban del Producto Interno Bruto. Sirios y troyanos de derecha o de izquierda, populistas de derecha o de izquierda, hablaban de la brutal caída del 20. Cuando nos levantamos, decían, no, eso no tiene importancia. Claro que tiene importancia. Que tiene una importancia relativa, como todo en la vida. Pero yo creo que, Fernando, es sin duda alguna. Esto lo están diciendo economistas del Banco Mundial, que no responde a nosotros. No, bueno, es que también el crecimiento obviamente está básicamente en el clúster Panamá-Colón, Arraiján y Chorrera. Es decir, porque si tú agarras ese crecimiento, lo descompones el 90%, 80% está constreñido al crecimiento de los puertos, todo el sector logístico, canal. Y ahora hay algo interesante, porque con la mina está creciendo también otra parte del interior que no crecía, que no aparecía en esa estadística. Con las movilizaciones de carnaval, ahora de Semana Santa, las provincias de Herrera y Los Santos están recibiendo una importante, que por 2 años no lo tuvieron. Sí. Y usted recuerda, Fernando, el análisis que hacíamos nosotros de Herrera y Los Santos, ya para cementar el país, era tremendo la situación que vivía esas dos provincias. Sí, que por eso es tan grave ese cierre por eso el domingo, que eso desmotiva a cualquiera que vaya al interior, va a decir, ¿sabes qué? Me vale lo mismo irme a Cartagena que en vez de irme a Volcán o irme a David o irme a las provincias centrales. Y quisiera hacer un llamado respetuoso, aprovechar de que, bueno, ahora hay gente que se va para vamos a sí, la palabra, voy a decir una palabra, vamos a joder al gobierno, sí, y vamos a trancar las calles. No, usted no está jodiendo a ningún gobierno. Usted lo que le está afectando es la economía de su propia gente. Si usted vive en Chorrera y tranca Chorrera o tranca el Puente de las Américas, usted está dañando a la gente pobre que espera de estos. La mayoría de los ingresos de nuestras provincias se producen en estas grandes movilizaciones, ferias, carnavales, Semana Santa, en donde se mueve toda la economía y donde un 60% del ingreso del año se genera en estos días. Yo le hago un llamado a usted, en solidaridad
con toda nuestra gente del interior. No hagamos eso. Recuerde, las formas de lucha son infinitas. No es solamente cerrando calles, gritando, y claro, hay algunas motivaciones políticas, sin duda alguna. La conducta humana es una conducta de motivaciones políticas. No me engaño en eso. Lo que quisiera hacerle un llamado a lo que está ocurriendo. Fíjese, mientras esto está pasando aquí en Panamá, y estas noticias son importantes, políticamente, por ejemplo, nosotros estamos en un proceso político. Ayer se postuló Yanibel Ábrego para candidata a presidente por Cambio Democrático, y para mí con las mejores opciones para ganar. Pero ahora le hablo un poco sobre eso. Antes quisiera darle noticias que están ocurriendo en este momento de suma importancia. La primera de ellas, voy a dejar el plato fuerte del señor Trump más adelantito. Pero fíjese, hoy miércoles están ocurriendo dos cosas extremadamente importantes. En primer lugar, hoy miércoles se debería, en el término que uso, producir la reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que sale de Belice hacia Los Ángeles, con el líder de la Cámara de Representantes, o presidente de la Cámara de Representantes, o speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien ha llamado a hacerse acompañar de una comisión bipartidista, es decir, demócratas y republicanos se reunirían en Los Ángeles en el camino de regreso de la señora presidenta de Taiwán a su tierra. La República Popular China ha protestado enérgicamente, duramente, que va a haber consecuencias impredecibles. Esta reunión, recuerda que la primera de esta reunión fue cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán. Bueno, ahora ella en su ruta de regreso para Los Ángeles, que es una parada técnica, ¿no? Pero se va a reunir, se va a producir un hecho político que sin duda va a irritar a la República Popular China y vamos a mirar lo que está ocurriendo. Pero simultáneo a que podría darse esa, refiere la palabra que uso porque está confirmada la reunión, pero vamos a darle seguimiento a ver qué pasa hoy. Pero en este mismo momento se encuentra en la República Popular China el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y se encuentra también en la República Popular China la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Boel, en una reunión con Xi Jinping, donde van a discutir varias cosas importantes. Una de ellas es el papel de China en la guerra de Ucrania. Si China quiere jugar un papel de verdad en la guerra, no puede solamente estar hablando con Rusia. Tiene que hablar con Ucrania para conocer los puntos de vista. La Unión Europea respalda la propuesta de paz de Zelensky, el presidente de Ucrania. China le expresó a Rusia lo que ellos llaman su propuesta de negociación, que establece un cese al fuego. La razón por la que Ucrania cree que ese no es un buen arranque es porque un cese al fuego mantiene las posiciones de Rusia en territorio ucraniano y contradice el espíritu de la misma propuesta de China Popular que dice el respeto a la integridad territorial. Bueno, la integridad territorial significa la salida de las tropas rusas de Ucrania. Entonces, este es un proceso en desarrollo que hay que impulsar, porque la paz nos debe interesar a todos. En este momento en que se podría estar dando la reunión de la señora presidenta de Taiwán con China, se da esta reunión y está en desarrollo, casi en su parte final, un movimiento de ejercicio militar de la mayor envergadura entre Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. Y en la base, claro, de Filipinas a los Estados Unidos, los famosos aviones de bombardeo nuclear se encuentran ya ahí. Entonces se refuerza la alianza del Pacífico Sur y del Pacífico en un momento de conflicto global y en un momento en que Putin amenaza y dice que ya están instalando los misiles que podrían transportar carga nuclear. Y yo no creo que Putin confíe en Lukashenko para entregarle ningún misil nuclear de nada, porque Lukashenko está pegado allí por el apoyo de Putin. Sí. En el momento en que las Fuerzas Armadas
y los políticos actúen, Lukashenko pierde poder. Y eso quedaría en manos de Bielorrusia, que tiene una historia con respecto al comportamiento de la ex Unión Soviética en ese territorio de Bielorrusia. Entonces, esto está ocurriendo en el mundo, prestemos la atención a todas estas cosas que se están dando. Y añádale a esto que la OPEP, en un juego más cerca de Rusia, acaba de reducir la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles, medio millón de Arabia Saudita, medio millón de Rusia. Arabia Saudita jugando en el campo de Putin, le acaba de asestar un golpe importante a la economía global, particularmente al poder de los Estados Unidos. Y esto va a tener consecuencias. Recuerde que la gran mayoría de las armas que tiene Arabia Saudita son americanas. Y aquí va a venir un rejuego de fuerzas políticas y un replanteamiento del papel de la India en este juego geopolítico. Pero todo eso que está ocurriendo, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque ese es el Pacífico Sur. Ese es el Pacífico que nosotros le damos servicio con el Canal de Panamá. Y porque todo lo que ocurre allí es de vital importancia. Como es importante lo que está pasando en Irán, que ayer se reportaron 20 nuevos envenenamientos de jóvenes estudiantes. ¿Se acuerdan que habían parado los envenenamientos? Y que se reconoció que ese envenenamiento se da en las escuelas. Y que Irán entra a un proceso de confrontación con Israel, que se encuentra atrapado con Netanyahu en un problema legal. Entonces, pero con la capacidad de poder actuar. Y Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Lo ha probado varias veces. Lo ha hecho varias veces. Y Turquía, que también se reunió con Rusia, Irán y Siria. En momentos complicados en la que se está dando en el mundo. Pero mira, eso es la región afuera. También hay expectativas con respecto a la reunión que se tuvo y la situación de España. Pero fíjense cómo estamos nosotros en América Latina. Voy a comenzar por decirle lo que pasó en México. El presidente de México, Manuel López Obrador, frente a la crisis del fentanilo, ayer, en su acostumbrada versión mañanera, pone en cámara una carta que él le envía a Xi Jinping, en la que le pide al presidente de China su cooperación amistosa para enfrentarse a lo que ella denomina la intransigente y grosera intervención de senadores republicanos en México. Yo creo que los Estados Unidos, sobre todo estas fracciones de ultraderecha, tienen que respetar a nuestro país. Yo comparto el criterio del presidente López Obrador, que estas amenazas de intervención militar en los territorios de nosotros no producen nada bueno. Exacto. Pero él hace alusión a esto y dice el presidente López Obrador: señor presidente, nos interesaría que usted nos dé a los nombres de los puertos donde se embarca el fentanilo o los precursores para producirlo, los puertos donde en México se reciben, las compañías chinas que están embarcando, y le pide información para que coopere en la lucha contra el flagelo de la producción de miles de dosis. Cuando hablo de miles de millones de dosis. Por eso cuando recuerda que yo les hablé del fentanilo de Panamá, eso es una chicha de piña lo que estamos hablando. Eso será otra cosa. Pero vincular eso a que eso estaba en la frontera, ese es el absurdo más grande que yo he oído. No hay ninguna verdad en que dosis de fentanilo aparecieron en la frontera mexicana. El presidente de México ayer, en esta carta le pide a Xi Jinping, porque esta es la conexión de República Popular China que envía esto, las empresas, y México le pide una carta que ayer leyó AMLO en público, que les mande a México toda esta información para agarrarlo en los puertos. Y esto es un problema serio, no solo para los Estados Unidos, ¿no? Y no es los ataques insensatos, sino la cooperación internacional entre la República Popular China, México y los Estados Unidos, que puede pegarle en el corazón a estos traficantes
de esta droga que produce miles de muertos en los Estados Unidos. Y el secretario de Estado mexicano tiene razón. Los detenidos, la mayor cantidad de detenidos, están en Estados Unidos porque es donde se distribuye la droga. Claro. Entonces ahí es donde se agarra la gente presa. Además quedó la crisis de opioides es en Estados Unidos, no en el resto. No, pero en México el problema es que los carteles se han apoderado de gran parte de la territorialidad y no son objetos realmente de persecución. Y es por eso que hay tantos detenidos en los Estados Unidos más que en México. Bien, pero además de eso, mientras esto está ocurriendo, ¿se acuerdan que ayer le hablaba de TikTok? Y les dije a ustedes que le prestaran atención a el contenido de esta red, que es altamente contagiosa, que genera adicción instantánea por lo fácil, lo atractiva de esta, y que está producida, la compañía base es una compañía china. Sí. Bueno, ayer Gran Bretaña le puso una multa de 14 millones a TikTok por el contenido malsano a los niños de Inglaterra. Oh. Y Australia suspendió el uso de TikTok. Y en respuesta a todo esto, la República Popular China prácticamente quitó la conexión Gmail, una de las más poderosas en el mundo y en China. En China, la gemela de TikTok está censurada. Nada de lo que usted ve en TikTok en estas regiones nuestras sale en China. Entonces, aquí tenemos un problema que tenemos que resolver y esto le está dando a usted una idea de el giro que está tomando el mundo. Y fíjense que hay varias cosas que usted debe saber también. En primer lugar, en la guerra de Ucrania, el presidente Putin se está moviendo, según la inteligencia británica publicada ayer, en la tarde de ayer, para eliminar el grupo Wagner y suplantarlo con otro grupo de mercenarios privados, porque ya Wagner y su jefe, Prigozhin, se ha convertido en un dolor de cabeza, en una piedra en el zapato para la estructura militar rusa. Y a pesar de que dicen que ya se tomaron, ahí hay una guerra de una ciudad que es pequeña, que está totalmente destruida. Ahí no queda nada. Nada más que muertos de bando y bando a un precio muy alto. Los rusos en su estrategia, el uso de carne de cañón ha sido parte de la estrategia militar rusa. Yo no sé si usted, Fernando, que está aquí, conoce cómo Stalin armó miles, millones de gente sin conocimiento y los mandó a la guerra. Carne de cañón. Para consumir municiones del enemigo. Entonces China se ha quedado, Rusia se ha quedado sin municiones. ¿Y a quién se la está comprando? A Corea del Norte. Préstele atención a esto que está recurriendo, mientras la Unión Europea, yo quiero que usted mire en un mapa, Fernando, de la frontera de Finlandia. Son como 1.350 kilómetros. La adhesión de Finlandia a la OTAN duplica la frontera directa con Rusia. Además que San Petersburgo está a tiro de piedra. Sí, al lado. Y yo quiero que ustedes sepan que antes de todo esto, Finlandia, que ha tenido una posición muy clara frente a la Unión Soviética, no es que Putin cuando dice cosas inventa la historia. Finlandia, desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, posee uno de los ejércitos más capacitados y del armamento más sofisticados en materia de defensa aérea y en materia de movilización terrestre. Bueno, lo demostraron en la Guerra de Invierno, ¿no? En la propia Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ellos se han venido preparando, quizás de Europa, el país que mejor preparación militar tiene es esta frontera. Si el argumento de Putin con Ucrania era que iba a entrar a la OTAN, y usted recuerda, Fernando, Ucrania era el depósito de las armas nucleares de la Unión Soviética. Y Ucrania entregó todas esas armas, todas. Por eso que Ucrania tiene tantas centrales nucleares, porque Ucrania
aparte de ser un área altamente productiva en el sector agropecuario, era la quinta esencia del desarrollo nuclear. Y se desnuclearizó sobre el compromiso de Rusia de no atacar. Y Putin inventa que Ucrania quería ser parte de la OTAN. Lo que Ucrania quiere ser es parte de la Unión Europea, porque Ucrania es mucho más liberal en su forma de ser, de oposición multipartidaria. En Rusia no hay multipartidos. Putin se ha encargado de eliminar a todo el mundo esto. Y en vez de tener a Ucrania, ahora tiene a Finlandia, un ejército poderoso, y amenaza a Finlandia con que va a mover puede mover lo que sea. En la guerra nuclear pierde todo el mundo. Sí. No se engañen en eso. En la guerra táctica, como esta de Ucrania, hemos podido conocer, sin que nos explique nadie, nada más viéndola, la parte de capacidad militar y de formación del ejército ruso, que se puso como el gran ejército. Un ejército con armas viejas. Un ejército sin estrategia y táctica de suministro. Contra una Ucrania que fue formada por más de 5 años con las técnicas de enfrentamientos terrestres diseñadas por Occidente, en donde la táctica depende del sargento que dirige la operación en el campo y no del general. En Rusia hay que consultar al general para poder movilizar tropas. Sí. Entonces, esto crea un problema muy grave en este desarrollo, y todo parece indicar que esta guerra va a durar meses. Y ahora nos enfrentamos a un problema. Voy a terminar aquí. Con este incremento del petróleo, las amenazas de la inflación vuelven a la palestra, vuelven la posibilidad de incrementos de tasas de intereses. Esto va a afectar más el crecimiento de América Latina. Sí. Y esto implica que nosotros debemos ser más prudentes en el manejo de esto. Lo que pasa es que estamos en un proceso electoral. A la vuelta, le voy a hablar de ese proceso electoral y particularmente de lo que van a haber primarias después de Semana Santa en el RM, que ya arrancó. El PRD empieza el lunes. El lunes piensa el Partido Revolucionario Democrático. Esto comienza suave y después arranca. Va a haber primarias en los partidos, va a haber discusiones, va a haber enfrentamientos políticos, democráticos. Y quizás la campaña que más va a llamar la atención es el enfrentamiento entre Yaniv Ábrego. Y rápidamente, ayer conocimos del arresto del expresidente de los Estados Unidos, porque él fue arrestado. No se engañen en eso. Desde el momento que él entró a la corte, él quedó bajo arresto. Al salir de la corte, quedó en libertad bajo las condiciones que dictó el juez. Se le leyeron al presidente 34 acusaciones o felonies. 34 delitos. Y no solamente está el caso de Stormy Daniels. Está el caso de una joven que trabajaba en una revista, Inquirer, que también aparece en este indictment. Con lujo de detalles, serias acusaciones. El presidente enfrenta una nueva situación y está a punto de salir otro llamamiento a juicio que tiene que ver con los papeles que se llevó de su casa hacia el lago, y se enfrenta a un problema serio el presidente de los Estados Unidos. En esto habrá toda clase de especulaciones. Nosotros, a partir de la próxima semana, tenemos el indictment y tenemos la traducción. Tenemos que leerla para entender y hacer algunas consultas legales para hablar con ustedes un poco sobre esto. Y la importancia de eso, ¿cuál es? ¿Que debemos estar nosotros preocupados? No, el que debe estar preocupado en esto es Trump. Sí. Nosotros lo que debemos es entender lo que está ocurriendo, que es prioridad en los Estados Unidos, y nosotros saber cuál es la nuestra. A la vuelta hablamos de todo eso con ustedes. Así es.